Hola, soy Isaac Prada, te doy la bienvenida a un vídeo más de Fórmula 123. Ya sabes, donde hablamos de cómo claves de la Fórmula 1 te pueden ayudar a duplicar tus ventas en la mitad de tiempo con 3 preguntas clave. Hoy vamos a hablar de cómo puedes evaluar todo lo que puedes perder en un proyecto y por qué es importante. Por qué es importante analizar no solo las ganancias, sino sobre todo, mucho más importante, las pérdidas. Voy a empezar contándote dos anécdotas bien diferentes, pero bien divertidas de la Fórmula 1, donde pensamos que todo se hace perfecto, que todo es competitividad al máximo. Bueno, pues también hay errores, también hay situaciones cómicas, también hay situaciones que jamás te imaginarías. Te voy a contar dos. Una es cuando Lewis Hamilton, el actual campeón del mundo, que ha ganado ya 7 títulos, es junto con Michael Schumacher el piloto más brillante de la historia en cuanto a número de títulos, así que estoy hablando de uno de los mejores. Cuando cambió del equipo McLaren al equipo Mercedes, en una de las carreras de repente se sorprendieron en el equipo McLaren, en su antiguo equipo, porque al hacer la parada en boxes, la parada en el garaje durante la carrera, se metió donde no era, en el equipo de McLaren, en su equipo antiguo, en lugar de en el equipo Mercedes. Imagínate lo que es que Leo Messi se equivoque de camiseta y se ponga la camiseta del Real Madrid. Bueno, pues o Figo, que estuvo en el Barça y en el Real Madrid, que se equivoque y un día salga a jugar al Real Madrid o salir a jugar al Real Madrid con la camiseta del Barça. Bueno, pues eso pasa en la Fórmula 1 también. Y fíjate que hace unas pocas semanas, cuando estoy grabando este vídeo, pues hace unas pocas semanas corrían en el equipo Mercedes dos pilotos, George Russell, sustituyendo precisamente a Lewis Hamilton, que tenía COVID-19, y Valtteri Bottas, y precisamente en una de las paradas en boxes le ponían a un piloto las ruedas del otro y por eso tenían que volver a hacerle parar porque es ilegal que un piloto vaya con las ruedas del otro, cada uno tiene los juegos de neumáticos contados y controlados. Fíjate qué cantidad de cosas pueden pasar en un mundo donde aparentemente todo es perfecto. Bueno, pues incluso en un sector tan competitivo, donde hay tantos procedimientos, donde se cuida hasta el mínimo detalle, también puede pasar que el piloto se meta en el garaje que no es o que los mecánicos le pongan, hubo un problema con la radio al parecer, o eso es lo que contó el equipo Mercedes, pero que los mecánicos pongan, no es la primera vez, las ruedas que no son a un piloto. Así que si en la Fórmula 1 pueden pasar estas cosas, también en tu negocio pueden pasar cosas que ni te imaginarías. Por eso es tan importante prever todos los escenarios, porque en general se van a dar una serie de escenarios, a veces puede darse uno muy loco, como hemos tenido con la crisis del COVID, algo que nadie se esperaba, pero si has planificado varios escenarios, todos los que puedas, aunque el que ocurra sea diferente, vas a estar mucho mejor preparado. No se trata de adivinar el escenario, todos los escenarios que se puedan dar. Eso sería imposible. Eso es casi, casi lo que en Juego de Tronos dice Cersei Lannister, la reina mala, malísima, que dice que nada te puede sorprender cuando has previsto todas las posibilidades. Bueno, pues fenomenal. Ella parece que siempre prevé todas las posibilidades. No te voy a hacer spoiler de cómo acaba en la serie, pero parece que siempre, aunque piensen todos que van a conseguir traicionarla o matarla o acabar con ella o derrocarla, siempre piensa una vuelta de tuerca y siempre está un paso por delante. Siempre ha previsto todo lo que los demás pueden hacerle. Bueno, pues al final en las empresas hay que prever los escenarios y uno de los más importantes es el escenario malo. El escenario de qué pasa si las cosas no salen como tú quieres. Si en ese escenario todavía lo puedes gestionar, lo puedes absorber con las finanzas que tengas en tu empresa, con la situación financiera que tengas, en cuanto a la motivación del equipo, el impacto que tenga en tu imagen de marca, ya lo veremos en el vídeo, pues entonces el resto de escenarios van a ser mejor. Pero lo que solemos pensar es en los escenarios buenos, en lo que vamos a ganar y no en lo que vamos a perder. Fíjate, al final es crítico uno de los elementos de la previsión de escenarios y es el análisis de flujo de caja. Es una de las causas de mortalidad. Si tuviera que hacer la lista, como cuando salen las listas tristemente de las causas de mortalidad, pues tales enfermedades o los accidentes de tráfico o tal o cual cosa, pues al final en las empresas, sobre todo en las empresas que han nacido hace pocos años, pero también en las empresas, en las pymes que llevan años funcionando, al final una de las principales causas de mortalidad es precisamente el no analizar el flujo de caja. Y fíjate que además el no analizar el flujo de caja es algo bien sencillo. Yo en mi formación trabajo con una plantilla súper sencilla de análisis de flujo de caja donde ves los ingresos, los gastos y simplemente tienes una parte al final donde tienes el margen que te queda de los ingresos menos los gastos y vas derivando cada mes, puedes derivar cada mes, es lo que aconsejo a las empresas, que
guarden un colchoncito. Esto es como en los ahorros personales, es algo muy básico. No necesitas uno de los documentos complejos de contabilidad, la PIG, el balance, cualquier otro documento que necesites para cumplir con el gobierno, con la contabilidad, está fenomenal, pero al final no sirve para el análisis financiero más importante que tiene que hacer una pyme, que es el flujo de caja. Es saber cuánto dinero, sobre todo cuándo tienes que pagar el dinero y saber cuánto dinero vas a tener en la caja en cada momento del mes. Porque al final de poco vale facturar, emitir una factura si te la pagan 30, 60, 90, 120 días después. Yo he tenido multinacionales que nos han llegado a pagar 2 años después de haber hecho una actividad, un proyecto con ellos. Evidentemente no es la regla general, pero la mayoría te pagan a 60 días como mínimo y de ahí en adelante. Así que si no lo gestionas y no tienes claro cuándo entra el dinero, si no tienes claro el dinero con fecha, como siempre digo, al final es muy previsible que no sepas prever cuando hay un agujero en tu empresa, en tu negocio, a lo mejor dentro de 3 meses por los gastos acumulados y porque eres una empresa de proyectos, todavía no va a venir el ingreso, pero ya vienen los gastos y a lo mejor en el final del año, pues sí, has facturado 1 millón o has facturado 100.000 y has tenido 80.000 de gasto. Pero como siempre digo, si esos 80.000 los tienes que poner primero antes de tener los 100.000 o antes de tener el ingreso que vayas a tener, al final tienes un agujero y muchas empresas por eso tienen que morir. Así que es importante que preveas el impacto que el peor escenario de un proyecto puede tener en tu flujo de caja. Fíjate que al final hay muchas empresas que incluso mueren de éxito. Lo contaba Rodrigo del Prado, luego te contaré otra cosa que Rodrigo del Prado, uno de los colaboradores de mi curso, cuenta habitualmente en las sesiones. Rodrigo es el cofundador de BQ, la marca de móviles española, que ahora es una empresa de tecnología dedicada, bueno, pues a otros temas. Y fíjate que Rodrigo siempre cuenta la historia de muchas empresas y de la suya propia, cuando al principio ellos vendían memorias USB y se dieron cuenta de que ellos estaban pagando primero al proveedor antes de cobrarle el pincho USB, la memoria USB al cliente. Pues esos 5, 10, 15 euros, lo que valiera en aquel momento, tenían que pagar primero el coste. Imagínate que el coste eran 5 euros y lo vendían a 10, lo que fuera, me lo estoy inventando. Bueno, pues al final esos 5 euros que le pagaban al proveedor, ellos los tenían que sacar de su caja. Fenomenal. Y en el global, al final ellos reciben 10 euros y pagan 10 euros, ganan 5 euros por memoria. Fenomenal, todo suena fantástico. El problema es cuándo pagas cada cosa, la fecha del dinero. Porque si tienes que pagar al proveedor mucho antes de lo que recibes el dinero, y ellos empezaron a tener éxito, personalizaban las memorias USB, empezaban a tener muchos pedidos, clientes de empresas, clientes que al final querían hacer eventos y querían tener la memoria USB con el logo. Bueno, pues al final para esos eventos empezaron a tener mucha salida de sus productos, muchos clientes, boca a oreja, les recomendaban y al final mucha gente les compraba y se dieron cuenta de que si seguían creciendo así, si seguían teniendo que adelantar el dinero del proveedor antes de recibir el dinero del cliente, muchas veces el cliente además no te paga en el día que se ha comprometido, o algunos clientes siempre un porcentaje no te pagan o no te pagan todo lo que te deben porque tienen problemas, porque no pueden, por cualquier otra historia. Bueno, pues al final lo que veías es que cuanto más volumen de clientes tenías, que aparentemente es el sueño dorado de toda empresa, pues cuantos más clientes tenías, más memorias tenías que comprar, más dinero tenías que adelantar. Y si no tienes un flujo de caja bien optimizado, al final puedes morir de éxito, puedes morir creciendo. Estás creciendo, te está yendo fenomenal, pero por no gestionar bien el análisis de flujo de caja, que es una de las cosas que te puede parecer aburrida, pero a veces es una de las cosas más críticas o más fatales para una pyme. Por eso es importante tener en cuenta cuánto puedes perder con un proyecto para analizar el impacto que va a tener en tu empresa y para analizar si te merece la pena meterte en el riesgo, porque a veces es más importante irte a un proyecto menos lucrativo, menos rentable o a más proyectos chiquititos en lugar de a un proyecto más grande si no puedes soportar el peor escenario que te puede generar. Tú verás luego tu perfil de riesgo, cuánto quieres arriesgar, pero al final no está muy bien, no suele funcionar muy bien en los negocios cuando te vas metiendo arriesgando el 110% de lo que tienes en el banco. O sea que si sale mal, pierdes más de lo que tienes, no tienes para devolverlo. Bueno, si sale bien, fenomenal, pero tú tienes que poner la barra de riesgo donde tú quieras, pero en general siempre hay que dejar un colchón. Como para los ahorros en la vida, hay que dejar un colchón también en la cuenta de empresa. ¿Cuántos meses de gasto empresa quieres que te queden en la cuenta si todo sale mal? Si tu empresa gasta 2.000 euros al mes y este proyecto saliera mal y el cliente no te paga, hay un problema con el proveedor, hay un problema o técnicamente no sale bien y no te pagan el 100% y solo te pagan el 60%, no te hacen el último pago, y tu empresa gasta 2.000 euros al mes o 10.000 euros al mes, ¿cuántos meses de gasto quieres que te queden en el banco si el proyecto sale mal? Vamos a ver cuáles son los
los elementos que tienes que tener en cuenta en los proyectos para saber evaluar de verdad las pérdidas que te puede generar un proyecto, porque aunque parece muy fácil decirlo, ya verás que hay elementos que normalmente se nos olvidan, por eso quiero ayudarte en este vídeo a que los veamos juntos, para que en el siguiente proyecto puedas estimar mejor cuánto podrías perder y puedas decidir mejor si quieres lanzarte ahora a ese proyecto o a lo mejor nunca o a lo mejor dejarlo para más adelante. Así que hay muchas empresas, como te decía, que no evalúan esto, incluso algunas que mueren creciendo por no evaluar esto, como te decía con el ejemplo de la empresa de Rodrigo, que se dio cuenta y empezó a cobrar una parte por adelantado al cliente, de hecho una parte que cubría el coste, porque así sabían que cuanto más crecieran, como ya les habían pagado la primera parte, aunque en el peor de los casos no le pagaran la segunda parte, seguían teniendo margen por cada memoria que pagaran al proveedor. Bueno, ¿cuál es el mayor problema? Pues, como te decía, el mayor problema de estimar las pérdidas es que hay muchas cosas que no tenemos en cuenta y lo vamos a ver en este vídeo. Hay muchos elementos y te voy a dar una estructura al final de qué elementos tienes que incorporar para tener en cuenta todo lo que tienes que tener en cuenta en los gastos de una empresa. Además, hay un elemento que es lo que yo llamo el monstruo invisible, el gran monstruo invisible del lucro cesante. Porque si yo te pregunto cuáles son las pérdidas que te puede generar un proyecto, que me pongas todos los tipos de cosas que puedes perder en dinero por un proyecto, seguro que pones pues el dinero que me ha costado los equipos, el dinero que me han costado las licencias, los materiales, la materia prima, los distintos sueldos de la gente que esté implicada en ese proyecto, del equipo, si tienes equipo, de empresas asociadas, si trabajas, si eres autónomo y trabajas con socios. Pero al final, una de las cosas que solemos olvidar, y quizá me dices, bueno, Isaac, y no estás diciendo el tiempo que le dedico, a lo mejor mi tiempo, que no estoy facturando directamente a ese proyecto, pero el tiempo no es gratuito, el tiempo vale dinero. Bueno, pues sí, el tiempo es importante y es uno de los elementos que también solemos olvidar, pero no es el único que solemos olvidar. El tiempo hay gente que se lo olvida, pero hay mucha gente que lo tiene en cuenta y no tiene en cuenta el siguiente elemento, que es ese monstruo invisible del lucro cesante. El lucro cesante es lo que dejas de ganar, no lo que pierdes, porque no lo pierdes directamente. No baja de tu cuenta bancaria porque te hayas comprado un equipo que luego no puedes vender o no puedes usar en el proyecto. El lucro cesante es una pérdida porque dejas de ganar. ¿Por qué? Porque el tiempo que estás dedicado, por ejemplo, el tiempo que estás dedicado a preparar la oferta o a hacer ese proyecto que luego sale mal y por el que no cobras el 100% o no cobras una parte o no sale todo lo bien que esperabas, ese tiempo no lo has dedicado a otros proyectos, a acciones comerciales, a conseguir otros clientes o a dedicarte a otros de los proyectos que tengas en la empresa. Y por eso no han acabado antes esos proyectos o no has podido vender más unidades porque no has hecho más reuniones comerciales. El lucro cesante, lo que dejas de ganar es tan importante como lo que pierdes directamente. Y es uno de los elementos que solemos olvidar cuando estimamos las pérdidas. Así que por eso quería aplicar en este vídeo el concepto, o comentar en este vídeo el concepto del lucro cesante, y después te voy a dar una lista de los 3 elementos o las 3 categorías de pérdidas que puedes tener para que no te olvides de ninguna, y el lucro cesante es una de ellas. Así que una de los elementos que olvidamos es el lucro cesante. Y fíjate, por ejemplo, te había apuntado aquí en el guión que tenía preparado para el vídeo, las aerolíneas. Fíjate cuando estamos tantas veces sentados esperando en el avión a que salga el avión, o cuando ya hemos aterrizado y está el avión en algunos aeropuertos enormes. Es interminable el tiempo que está el avión desde que ha aterrizado hasta que llegamos al finger o hasta que llegamos a la terminal. Ese es el tiempo de taxiing, de ir literalmente como un taxi. Bueno, pues el tiempo que los aviones no están en el aire es una de las partidas más costosas para las aerolíneas. Y en concreto el avión puede estar parado, no está gastando nada aparentemente. Prácticamente es como el coche al ralentí, está gastando un poquito de combustible o incluso está apagado y ya está. Pero el problema es el tiempo que está parado y que no está aprovechando para volar, y a lo mejor por esos minutos de más que va acumulando en cada aeropuerto, al final de la semana hay 1, 2, quizá 3 vuelos que no puede hacer ese avión y la aerolínea tiene que utilizar otro avión, y entonces al final el impacto en facturación es tremendo. Ese es uno de los ejemplos del lucro cesante en una aerolínea, en un entorno en el que todos hemos estado. Al final, cuando has estado esperando para un avión y estás deseando que salga, bueno, pues acuérdate del lucro cesante, porque al final es un tiempo que no está perdiendo directamente, es lo que deja de poder hacer ese avión, a lo mejor después de un día, a lo mejor después de una semana.
Así que el lucro cesante, uno de los elementos clave sin duda que tienes que tener en cuenta siempre cuando evalúas lo que de verdad pierdes con un proyecto. Porque a veces piensas que estás perdiendo solo lo que pierdes directamente, 1.000 euros, 5.000 euros, 50.000 euros, y a veces es mucho, mucho más lo que pierdes. Y ese es el ejemplo del lucro cesante que quería ponerte. Otro de los elementos en los que tenemos que tener especial cuidado, era uno de los elementos en los que se tenía especial cuidado en la Fórmula 1 para ser más productivo que la mayoría de los sectores, son las reuniones. En los años 60, la media de tiempo que un ejecutivo estaba en reuniones eran 10 horas. Ahora los ejecutivos están más de la mitad de la jornada teórica de la semana, y trabajamos mucho más, pero más de la mitad de la jornada teórica, más de 20 horas reunidos a la semana como mínimo. Piensa cuántas estás tú, como autónomo, como dueño de empresa, con tu equipo, con clientes, con otras empresas con las que colabores. Al final, Rodrigo del Prado, ya te decía que te iba a contar otra de las anécdotas, Rodrigo del Prado, el cofundador de BQ, que es uno de los formadores que colaboran siempre en alguna de las sesiones de mi curso para hablar sobre competitividad, sobre productividad, sobre todas las lecciones que él ha aprendido en su camino de ser 4 o 5 amigos vendiendo memorias USB desde un despacho pequeño de la universidad hasta convertirse en una empresa que llegó a tener más de 1.000 personas y que fue una referencia a nivel incluso europeo en el mercado de los móviles. Y ahora se dedican a tecnología y están fusionados con un grupo asiático. Bueno, pues al final Rodrigo dice que en las reuniones muchas veces cuando él se llevaba a su equipo y tenían una reunión y cuando veían que era una de estas reuniones en las que empezabas a tener esa sensación, que seguro que te ha pasado 1000 veces, demasiadas, de perder el tiempo, ellos decían: ¿cuántos ceros tiene esta reunión? Entre ellos ya tenían el chascarrillo y cada uno lo pensaba y luego lo comentaban después de la reunión. ¿Cuántos ceros tenía la reunión? ¿Y qué significa cuántos ceros tenía la reunión? Ellos estimaban cuál podía ser el coste horario que a la otra empresa, porque ellos sabían lo que cada uno ganaba y al final el coste horario que cada uno tenía, pero intentaban estimar en función de que estuvieran reunidos con el presidente, con el vicepresidente, con el jefe del departamento técnico, cuántos euros o dólares podía estar costando esa reunión. ¿De cuántos ceros era? ¿Era una reunión de un cero, 10 euros? Normalmente se perdía muchísimo más dinero. Podía ser una reunión de 3 ceros, de varios miles de euros, quizá de 4 ceros, decenas de miles de euros, quizá más. Al final, no cuantificamos el tiempo, como te decía antes. Es uno de los principales errores y uno de los principales sumideros de ese tiempo y del coste de un proyecto son las reuniones. Y muchas veces hay fases que no cuantificamos, que parece que no existen, son etéreas en un proyecto, que es lo que no es facturable directamente al cliente. Si, por ejemplo, le vas a vender unos cálculos, o le vas a vender un proyecto técnico, o le vas a vender un montaje de una obra, o un tema industrial, o cualquier producto o servicio, todo el tiempo anterior, las reuniones con el cliente, las llamadas, las dudas que te haya hecho, las propuestas comerciales, las revisiones de las propuestas comerciales, de las ofertas que le mandes, si vendes una cocina, si vendes un producto más sencillo, si vendes un servicio, al final eso es tiempo también que se imputa al proyecto. Y eso es tiempo que hay que cuantificar. Fíjate que uno de los clientes con los que trabajaba se dedica, Felipe, al montaje, a las reformas en casa y al montaje en concreto de ventanas, y trabaja tanto para casas normales, con perfilería de PVC, con ventanas de PVC, como para casas pues, de un cierto nivel y obras de bastante cantidad de dinero, de bastante más presupuesto, sobre todo con ventanas de perfil de aluminio y ventanas de diseño, ventanas motorizadas, techos motorizados, bueno, pues cosas más elaboradas, más complejas. Como él dice, que me lancen lo que quieran, yo siempre digo que sí puedo, mientras otros de mis competidores dicen que ellos técnicamente no pueden o que eso es un proyecto muy complicado o que no se puede hacer. Bueno, pues una de las cosas cuando estuvimos trabajando con Felipe, que vimos que tenía más impacto y que no había controlado, había medido ciertamente, pero no había controlado suficientemente todavía, y fue una de las cosas que le abrió los ojos sobre la rentabilidad de sus proyectos, es analizar cuántas horas le dedicaba a cada proyecto, no solo en la obra, sino en la fase anterior, en la fase de reuniones, de propuestas, de revisión de las propuestas, de llamadas con el cliente. Cuando al final lo analizas, empiezas a tener un cálculo mucho más fiel de la rentabilidad real de cada producto, porque tú como dueño de negocio tienes, como yo he tenido muchas veces, un feeling, una sensación de cuál es la rentabilidad de cada uno de los proyectos. Pero igual que yo siempre cuento la anécdota de que la primera vez que estimamos, mi socio José María en aquel momento y yo, los gastos reales de la empresa, el burn rate, el dinero que quema la empresa al mes, los gastos de la empresa al mes, una cifra que tienes que tener tatuada, que tienes que tener a fuego. Bueno, pues la primera vez que lo hicimos, estimamos que era un coste en ese momento de
unos 20.000, algo menos por salarios, más un poquito más las cosas varias que teníamos de gastos de oficina, el papel, el tóner, la impresora, la comida que teníamos en la oficina. Y al final estimamos que sería alrededor de 20 y pocos mil euros. Cuando hicimos el cálculo, ¿sabes cuánto era? Eran casi 40.000 euros. ¿Significa que estábamos perdidos, que no estábamos gestionando bien el día a día, que estábamos en Marte, en otro planeta respecto a lo que gastábamos? No. Significa que las pequeñas cosas son muchas veces lo que matan a las empresas. El coste del servicio de limpieza, de la alarma, el coste del contratar a la agencia para que todo el tema de protección de datos estuviera bien hecho, el servidor web, los correos, y como eso, tantísimas cosas, la larga cola, que al final no tienes previsto y piensas que son minucias. Sí, son minucias cada una de ellas. 50, 100, 150 euros, pero al final suman un montón de dinero. Me acuerdo que nos dimos cuenta de la cantidad de leche que bebíamos. Bueno, pues al final eso nos sacó una sonrisa, pero sí fue un choque, una sacudida de decir, si no tienes cuidado con las pequeñas cosas, se te pueden ir las cifras clave de la empresa. Pues esto es lo mismo. Al final, en el caso de Felipe, cuando analizó esas fases de los proyectos, las fases previas, luego las horas, por supuesto, que le llevaba a cada tipo de obra y a todos los miembros del equipo, lo que le llevaba a preparar el proyecto y luego hacerlo, al final se dio cuenta de los proyectos que eran más rentables y menos rentables. Y no solo me pasa con él, me pasó con Juan, por ejemplo, presidente de una empresa de ingeniería que estaba creciendo y haciendo proyectos de ingeniería, sobre todo pues hoteles, infraestructuras en general privadas en varios países, sobre todo de Latinoamérica. Y al final, hablando con Juan, me dijo, fíjate, Isaac, cuando hemos hecho el análisis en detalle de la rentabilidad por proyecto, hemos visto que hay dos tipos de clientes. Un tipo de clientes que suponen el 2% de los clientes, pero que suponen el 98% de la facturación. Esto es como la ley de Pareto, de hecho es la observación de Pareto aplicada a las ventas de una empresa. Y ya sabes que la ley de Pareto no tiene que sumar 100, pero Juan me decía, bueno, pues el 2% de clientes es la mayor parte, casi la totalidad de nuestra facturación. Y el resto de los clientes, el otro 98% de los clientes, suman una parte pequeñísima de la facturación. ¿Quiere decir esto que vas a tratar mal a esos clientes, que no les vas a hacer los proyectos? Para nada. Simplemente hay que saber cuál debe ser el mix de los tipos de clientes. Y tienes que saber si un cliente es del tipo 1 o del tipo 2. Y tienes que saber qué rentabilidad tienes en cada proyecto y cuál es tu estrategia de qué porcentaje de tipos de proyecto más pequeños con menos margen o más grandes con más margen debes tener en tu empresa. Y luego comercialmente conseguirás ajustarte a ese mix o estar un poquito por encima o un poquito por abajo. Pero tu estrategia comercial no puede ser vender el mismo número de proyectos de uno que de otro. Tienes que saber si quieres un 30-70, un 40-60 y no hay una cifra mágica, no hay una respuesta correcta. Tiene que ser lo que para ti, en función de tu perfil como empresario, como emprendedor, de más riesgo, de menos riesgo, de querer un recurrente, una base de ingresos más predecible para estar más tranquilo o estás más tranquilo con una base menor, con un recurrente menor al mes y proyectos de más rentabilidad pero a picos que a veces pueden salir cada 2 meses, a veces pueden salir cada 4 meses. Bueno, pues al final tú tienes que elegir el mix, pero tu estrategia tiene que ir de acuerdo a eso. Así que cuando estimamos de verdad todos los costes, y no solo en el caso de que perdamos, sino directamente lo que nos cuesta un proyecto, lo perdamos o no lo perdamos, salga bien o salga mal, pero cuántos son los gastos reales de un proyecto, te ayuda muchísimo mejor a tomar decisiones y a tener muchas más ventas. Y no solo muchas más ventas, sino lo más importante, porque lo más importante no es vender, lo más importante es cuánta rentabilidad tienes por cada venta. Si hay bolígrafos que compras a 5 euros y los vendes, me acuerdo de un sketch de José Mota en el que lo hacía con pizzas, me parece, y le decía a su mujer que iba a montar un negocio en el que compraba las pizzas a 15 euros y las vendía a 10, que iba a ser una ganga. Bueno, pues al final puedes tener un montón de clientes, pero al final estás perdiendo dinero. Pues al final se trata de no solo vender, sino vender de manera cada vez más rentable. Bueno, pues eso es el concepto, y te lo he contado con los ejemplos de Juan y Felipe, el concepto de analizar todos los costes de un proyecto. También hemos hablado del agujero negro de las reuniones. Y ahora, fíjate que al final, una vez que has calculado las pérdidas potenciales, una vez que has calculado todo lo que podrías llegar a perder con cada tipo de proyecto, no solo la rentabilidad te ayuda a tener un criterio mejor para saber decir que sí o que no a un proyecto o retrasar un proyecto para más adelante, como te decía antes. Y además, es que no se trata solo de saber qué pérdidas podrías tener, sino queda mucho más, y en este vídeo al final podríamos estar días hablando sobre esto,
Pero al final quedan elementos fundamentales como fenomenal, estas son las horas que le dedico, pero ¿y cómo optimizo las horas? Para dedicarle menos horas a la preparación de ofertas, menos horas a las reuniones con cliente, le voy a dar un servicio excelente, pero a lo mejor se lo puedo dar optimizando más el tiempo, no teniendo reuniones tan ineficientes, no teniendo tantísimas llamadas improductivas. Bueno, al final, ¿cómo aterrizo para ser mucho más óptimo en las reuniones, en la preparación de la oferta, en a la ejecución, si es una obra, si la entrega simplemente es la venta del producto, pues cómo puedo hacer que todo el proceso sea al final mucho, mucho más rentable? Fíjate que al final, cuando analizas estos elementos en detalle, cuando tienes cifras, cuando tienes indicadores, es cuando puedes tomar muchas mejores decisiones. Y al final, si no lo haces en tu empresa, vas a estar tomando decisiones por feeling y te va a pasar como lo que nos pasó a José María y a mí cuando estando todo el día al pie del cañón trabajando 12, 13, 14 horas, aún así éramos capaces solo de estimar el 60% de los costes. Todavía nos faltaba casi el doble, todavía estábamos gastando casi el doble de lo que pensábamos que estábamos gastando. Al final se nos escapaba el 40% de los gastos. Bueno, pues esa es la parte crítica. Y al final tienes que mejorar, una de las partes importantes para mejorar de tus proyectos y en lo que me centro mucho en mi formación es en las reuniones. Siempre recuerdo la anécdota de cuando en el departamento de investigación y desarrollo en el que yo estaba de Renault Fórmula 1, para hacer las reuniones de seguimiento, solo teníamos una reunión de 1 hora cada 2 semanas. Una reunión de 1 hora cada 2 semanas era lo que teníamos en el equipo Renault en mi departamento, 7 ingenieros, con una lista de proyectos que teníamos que atender de más de 100 proyectos. Me acuerdo del Excel con más de 100 proyectos con nombres rarísimos, muchos ni entendía exactamente qué eran. Al final, para gestionar esos proyectos, para supervisar cómo iban, para distribuirlos, para saber cuáles eran los que más potencial tenían para el coche, porque nos encargábamos del coche de la temporada siguiente, bueno, pues al final solo teníamos esa reunión 1 hora cada 2 semanas. Pero esa reunión estaba súper preparada, trabajábamos muchísimo tiempo antes de la reunión era para, como siempre digo, para tomar decisiones, no como tantas reuniones en las que pensamos sobre muchas cosas, las reuniones son para tomar decisiones, ese tipo de reuniones, y al final con eso teníamos trabajo para otras 2 semanas y así teníamos un seguimiento perfecto. Y al final no estábamos tantísimo tiempo como en la mayoría de las empresas entretenidos en reuniones y no haciendo el trabajo de verdad. Así que de esa manera el análisis de rentabilidad de todos tus proyectos va a ser mucho más fiel porque vas a haber tenido en cuenta todos los elementos, pero además no solo vas a haber tenido en cuenta todos los elementos, sino que vas a haber visto cómo puedes optimizar. Y sobre eso tienes mucho contenido en mis vídeos sobre cómo optimizar, pues por ejemplo, la parte de las reuniones, cómo optimizar todas las horas que dedicas al proyecto en general con conceptos de productividad, de gestión de equipos, de delegar, de automatizar, 1000 conceptos críticos para cómo optimizar la rentabilidad de tus proyectos una vez que sabes dónde te estás gastando el dinero y una vez que sabes en qué partidas te gastas más dinero, a lo mejor más dinero en horas o más dinero directamente, y por tanto cuáles son las primeras que tienes que atacar. Fíjate que cuando hablo de los conceptos de la Fórmula 1, al final te das cuenta de todo el margen de mejora que tienes y solo puedes llegar a mejorar cuando mides de verdad lo que estás haciendo hoy. Así que te he dado algunos de los conceptos generales de lo que se puede medir, de lo que se debe medir para calcular las pérdidas, pero quería darte una estructura de 3 elementos fundamentales, de 3 categorías principales, porque siempre me gusta darte algo concreto, accionable, para que puedas poner todo esto en práctica. Traigo todo este contenido para los vídeos, pero luego quiero darte acciones concretas. En concreto, ¿cuáles son las 3 categorías de gastos que debes tener en cuenta siempre en cualquier proyecto para prever lo que puedes perder con ese proyecto y en general para prever los gastos que va a tener un proyecto? Bueno, pues hay 3 categorías. Fíjate que la del centro es tan importante que la separo de las otras 2. La primera son los gastos directos. Son las pérdidas directas, si lo quieres ver como pérdidas, en el caso de que estés analizando el peor escenario. Pero los gastos directos del proyecto, que son los gastos, las inversiones en equipos, en coste de nóminas, en horas de uso de una licencia, lo que sea al final. También el tiempo dedicado a preparar todo, a preparar las fases no facturadas directamente, como te decía antes. Uno de mis alumnos trabajaba con un cliente que estaba en el sector de las cocinas de casa, la típica tienda muy de diseño que te vende cocinas y que te hace una oferta para cuánto valdría tu cocina en concreto, la cocina nueva que quieres instalar en tu casa. Bueno, pues ¿sabes cuánto tiempo tardaban en preparar las ofertas para las cocinas? Tardaban entre 3 y 4, ojo,
estás pensando que voy a decirte días, entre 3 y 4 semanas. Y era una empresa potente, con buenos resultados, creciendo, con muchos clientes, pero no sabían hacerlo en menos de 3 o 4 semanas. Y esta empresa te garantizo que puede hacer esa misma oferta, una primera oferta estimada en 24 horas y una oferta cerrada en 2-3 días máximo. Perdían muchos, demasiados clientes por estar 3 a 4 semanas intentando afinar hasta el último céntimo el presupuesto. Cuando puedes tener un presupuesto suficientemente preciso como para entregárselo al cliente con una variación mínima muchísimo más rápido. Porque hay buena parte de las partidas que es como un menú. Vas cogiendo cosas, evidentemente hay cosas que estimar, que ajustar con el proveedor. He trabajado en muchos procesos, en muchos proyectos de fabricación de varios millones de euros con proveedores, con partidas muy grandes en materiales de acero, de aluminio, un montón de materiales que oscilaba el precio de un día para la semana siguiente. Sí, pero eso en las cocinas o en muchos de los negocios se puede hiperautomatizar, hiperoptimizar en general, semiautomatizar algunas partes, tener ya unos baremos y al final se puede optimizar muchísimo el procedimiento para pasar de 3 o 4 semanas a 3 o 4 días. ¿Cuánto más te imaginas que puede vender esa empresa? ¿Cuánto va a tardar en duplicar sus ventas si empieza a tener solo la parte de ofertas optimizada? Y fíjate cuántas otras cosas puede optimizar del proceso. Así que gastos directos son el tiempo directo. El tiempo directo, el dinero directo que gastas, pero no solo en lo que facturas al cliente, sino también en lo no facturable. Como te decía, los presupuestos, preparación de presupuestos de oferta, reuniones con el cliente. La segunda categoría es lucro cesante. Lo que hemos hablado de ese gran monstruo oculto del lucro cesante, lo que dejas de ganar por no estar atacando otros proyectos. Evidentemente, muchas veces tendrás que estimar esta cantidad. No es algo que vayas a saber al 100%, pero ¿cuánto estás dejando de perder o podrías estar dejando de perder por estar dedicado a ese proyecto, a esa preparación de oferta, al proyecto que sea? Muchas veces me ha pasado que al calcular este lucro cesante es mayor que los gastos que había previsto inicialmente. Así que si no lo hubiera previsto, habría estado haciendo un cálculo súper erróneo y las decisiones que hubiera tomado con ese cálculo hubieran sido quizá críticas para mi empresa. Y el último de los apartados de las categorías, tenemos las pérdidas directas, el lucro cesante y el último de los apartados es el de las pérdidas indirectas. Porque a veces pensamos que solo es lo que nos gastamos, a veces porque has visto este vídeo o porque ya lo conocías, el lucro cesante, lo que dejas de perder, pero no nos damos cuenta, y esto es más difícil de valorar, pero también hay que tenerlo en cuenta, y si lo puedes cuantificar siempre, mucho mejor. ¿Cuál es el impacto en el daño para tu imagen de marca si el proyecto sale mal? ¿Cuál es el problema de tu reputación ante clientes, la motivación de tu equipo, tu reputación ante futuros posibles clientes en ese sector? A lo mejor si sale mal ya no te contrata nadie de ese sector porque empiezas a tener mala fama. Bueno, pues ¿quieres arriesgarte a eso o merece la pena la relación riesgo-beneficio para ese proyecto? Al final, esa es una categoría también crítica para evaluar y evaluar lo mejor que puedas. No se trata de hacer las cosas rápido, se trata de darse cuenta de que a veces las pequeñas cosas, como te decía en el ejemplo de nuestros gastos, la leche que nos bebíamos, bueno, pues las pequeñas cosas sumadas son críticas y a veces hay grandes cosas como el lucro cesante que nos dejamos sin estimar. Por eso, en este vídeo quería meterme a fondo en detalle de cómo calcular de verdad las pérdidas de un proyecto, porque para mí es crítico primero estimar lo que vas a perder antes de ver lo que vas a ganar en un proyecto.